Muy buenas tardes a todos. Les saluda María. ¿Cómo están? Bueno, un gusto de saludar a todos. Doy la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la santidad, el Espíritu de la gracia, el Espíritu de la fe, el Espíritu de nuestro Abba Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, tuyo es el reino, el poder, la gloria, la victoria y el honor. En el nombre de Jesús, con justicia estamos adornados, estamos lejos de opresión y no temeremos de temor y no se acercan a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, bienvenidos, bienvenidos en el nombre de Jesús. Y un saludo para todo Perú, saludo para Madrid, saludos a todos los que están viendo ahora mismo este vídeo en la cual tenemos el tema que ustedes pueden exactamente ver en el anuncio que he puesto. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Lo vamos a compartir este mensaje, estas notas las he ido recibiendo durante estas semanas. De hecho, el tema ya lo tenía como para compartir como mensaje, lo había recibido ya hace algunas semanas y conforme el Señor me iba dando exactamente el cómo realizar el mensaje, pues he ido tomando nota y pues tenemos el mensaje para compartir y sobre todo con el temor de Dios de saber si era el tiempo de compartirlo, ¿no? Porque yo quiero hablar lo que el Espíritu Santo quiere que hable. Y todo tiene su tiempo y su momento para hablar, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, doy la bienvenida a todos a mis grandes triunfos. Este es un espacio que le pertenece a Jesucristo, el Hijo de Dios. De hecho, es mis grandes triunfos en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, y vamos a adorarle al Rey de Reyes, Señor de los Señores, que es el centro de nuestra atención. Y en el nombre de Jesús, con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí en mis grandes triunfos, vamos enseñando, vamos predicando y sanando de toda enfermedad y de toda dolencia. Mientras vamos enseñando, predicando, tú vas sanando tu corazón, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Vale? Y bueno, vamos a cantar esta linda alabanza que se llama Jesús en el centro. En el nombre del Señor Jesús. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Cántenle, adórenle. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. En ti, Jesús, centro del solo tú. Santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su bondad. Toda la tierra está llena de su gracia. Toda la tierra está llena de su presencia. En el nombre de Jesús, la tierra es estrado de los pies del Señor de los Señores. En el nombre de Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre
mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. En el nombre de Jesús. En el nombre del centro de tu iglesia, Jesús, el centro de tu iglesia ser Jesús. el centro de la iglesia Cada es rodilla se Jesucristo. doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 dice hasta el cielo, Cristo es el centro, Cristo es el centro de tu vida. En mi vida eres tú, en mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, en mi vida eres tú, mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, y mi vida eres tú, ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, y mi vida eres tú. Cristo vive, Cristo es la resurrección y la vida. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el amado de las naciones, el deseado, el anhelado. Dios fiel, justo y verdadero. El gran yo soy. Él es el yo soy. En el nombre de Jesús. Y a Él sea toda la gloria, la honra y el poder. En el nombre de Jesús. Bueno, mis queridos amigos, yo creo que esta vez voy a ponerme cascos, aunque no sé mucho de ponerme cascos, para compartir estos vídeos, porque creo que hay un poquito de ruido en la calle, ¿me parece? Para que vengas a Yo creo, reinar. sí, yo creo que me voy a poner mejor, sí. A ver, ahí. Hola, ¿sí me escuchan? A ver, perdón. A ver, si me están escuchando, yo creo que vamos a asegurarnos aquí, porque hay un poco de ruido en la calle. Un momentito, voy a tratar de... Sí, voy a sacar los cascos porque me parece que no me están escuchando. Bueno, al parecer ya el ruido de la música de aquí del vecindario ya bajó un poquito el volumen. Bueno, este es un tema que he tenido que esperar confirmación para poderlo compartir. Bueno, realmente voy confirmando con el Señor
si debo o no compartiros ese es el tiempo, como les decía hace un momento. Quiero, antes de empezar, decirles la palabra que hemos puesto, ¿no? Las dos palabras, nos vamos a apoyar en estas dos hermosas palabras del Señor de los Señores, que para mí fue, wow, no lo había visto así. Sabemos que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Y bueno, dice la palabra, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Primero está el Señor que domina sobre todos, ¿vale? Él disminuza y su reino disminuye y consume todo otro reino, en el nombre de Jesús. Y tenemos Proverbios, ¿vale? El capítulo 4, versículo 7 dice, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Y yo no me recordaba que exactamente que en una parte de la Biblia habla de, el verbo utiliza procurat, ¿no? Anhelar, en otra versión, el don de discernimiento. Sabemos, como lo he dicho, que el don de discernimiento de espíritus, pues es uno de los dones del Espíritu Santo de Dios, uno de los 9 dones del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Y quiero empezar con exactamente con lo que el Señor ha puesto este mensaje, el por qué y todo ello. Pero antes de ello, he querido saber, no solo por la palabra de Dios, sino queremos definir lo que es discernimiento, ¿vale? La palabra discernir es sinónimo de juicio, perspicaz, distinguir, comprender. Es decir, cuando una persona discierne algo, debe de comprender, distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, y ser prudente en su manera de actuar. Y yo recuerdo que me da estos días la palabra de Isaías capítulo 5, versículo 20, lean el libro de Isaías. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Otra definición de discernir es la habilidad de diferenciar la verdad del error, ¿no? Pero sabemos que el discernimiento, ¿vale?, que nos habla en la Biblia, ¿no?, es la capacidad dada por el Espíritu Santo a través de la revelación de Dios, ¿no? El Señor nos revela situaciones, nos va revelando de repente situaciones nuestras que no hemos recordado, situaciones que nos sucedieron de pequeños, ¿no? Nos va revelando, en las cuales nosotros, pues, con la ayuda del Señor, pues vamos discerniendo incluso de nosotros mismos, de otras personas, de un familiar, por lo que pueda estar viviendo, ¿no? Discernir de lo bueno y de lo malo. Pero, ojo, recordar esta palabra que dice en Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Todo te lo estoy sustentando con la palabra de Dios. Sí, es cierto, te he querido explicar lo que es la palabra discernimiento, que tú lo puedes encontrar si quieres buscarlo por internet, si tú quieres verlo por el medio conveniente, lo que es la palabra discernir, lo que es la palabra discernimiento, pero es distinguir de lo bueno y de lo malo. Y exactamente a eso vamos a porque nos habla en uno de los versículos de la Biblia, nos habla exactamente que nosotros, el Señor nos ha dado para, exactamente nos agudiza los sentidos para discernir de lo bueno y de lo malo. Ahora se los digo porque es muy importante, como dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ¿vale?, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, con temor de Dios, comparto este mensaje y quiero sustentarlo todo con la palabra de Dios. De hecho, no necesita, digo la palabra sustentar porque
el mismo mensaje, la palabra de Dios que va a ser sembrada ahora en tu corazón, el Espíritu Santo te guiará a toda verdad, en el nombre de Jesús, ¿vale? Dice, en conclusión, nosotros podemos decir, ¿no?, que según en 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11, ¿qué nos dice? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y qué pasa cuando tú estás discerniendo, estás juzgando, ¿no? Estás juzgando para bien, ojo, para bien. ¿Por qué? Porque estás a discernir, de repente la persona necesita exactamente ayuda para diferentes áreas y hay que apoyarla en oración, ya sea en tu iglesia o un familiar tuyo. Discernir lo que está atravesando, de repente no te lo está comentando o no te ha contado las cosas que ella vivió o él vivió. Y exactamente eso. Y también, por ejemplo, si tienes que tomar decisiones, una amistad, si tienes que, por ejemplo, abrir un negocio, ¿vale? El principio de la sabiduría está en el temor de Dios. Pero ojo, nos ha dicho aquí, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. En sus manos están nuestros tiempos del Señor. Y continuemos con esta palabra del reino de Dios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, que estuvimos hablando el otro día, ¿no? Que nosotros no podemos estar en chismes, no podemos estar en malas habladurías, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto está en el mismo versículo donde está exactamente el tema de la idolatría, de los adúlteros, ¿vale? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, ¿no? En el nombre del Señor Jesús y el Espíritu de nuestro Dios, ¿vale? Entonces, ¿a qué vamos? A que es muy importante que nosotros, en el nombre del Señor Jesús, si no crees que no tienes este don o crees que necesitas entrenarlo, yo necesito del Espíritu Santo de Dios. Yo ahora que estaba preparando todo el mensaje y yo decía, claro, dice que hay que anhelarlo, procurar. Y hay situaciones en las que por gracia del Señor, que su gracia, de verdad su gracia, que he visto situaciones que por su gracia he podido discernir a tiempo y le doy la gloria, pero los dones hay que entrenarlos. Y justo para mí fue wow, que ayer escuchando la prédica del pastor, ¿no? Está hablando de los dones y talentos en una parte. Para mí específicamente esa frase que él estaba hablando, lo estaba pensando antes de escucharle la prédica y ya lo había estado recibiendo y yo, wow, para mí, y había estado pensando también, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos durante esta semana, ¿no? Entonces, ¿saben? Es como tú lo recibes, o sea, escuchas la palabra que le pone el Espíritu Santo, en este caso puede ser en tu pastor, ¿no? O una persona que te habla la palabra de Dios y tú recibes, percibes que esa es la palabra, que esa es exactamente la respuesta, porque confírmame, Señor, confirma, porque yo necesitaba ello, porque ya saben, este es un tema del don de discernimiento de espíritus, es un tema, digamos, sensible, es un tema que ¿por qué? Porque dice aquí en Mateo capítulo 12, versículo del 31, versículo 31-32, pero le voy a leer el 31, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. En el nombre de Jesús, es así la palabra, es clara. Entonces,
Y ya saben, lo dicho, como dice la palabra, pues se tiene que ministrar conforme a la multiforme gracia del Señor. Como dice en la palabra, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, porque ya sabes que estamos para edificarnos unos a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ahora a lo que iba. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículos del 1 al 2, ¿vale? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Hay otras versiones, ¿no? Que dice anhelarlos, ¿no? Y es como, exactamente, incluso hay una parte, un verbo que dice desearlos, ¿no? Que desear el don. Y de hecho, nos dice en el libro de Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice, a otro, dice, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, los dones del Espíritu Santo. Pero hay un versículo que me encantó. Dice, Primera de Corintios, capítulo 14, versículos del 1 al 2. Que el amor, en esta versión me encantó, que el amor sea tu meta más alta. Pero también deberían desear capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Estás discerniendo, estás profetizando, todo con el temor de Dios, ¿vale? Porque miren, a veces ustedes saben que tenemos la voz de Dios, también está la voz que es de nosotros, ¿vale? Está la voz del enemigo. Entonces, es discernir si viene de Dios o viene del enemigo, o quizás de tu alma. Y es ahí, por eso hay que llenar el alma de la palabra de Dios, ¿vale? Y exactamente, tu alma se alinea a tu espíritu, ¿vale? A lo que el Señor realmente te quiere transmitir. En Primera de Corintios, capítulo 14, versículos de 2 al 4, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña y asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. En el nombre de Jesús. Miren, en Primera de Reyes capítulo 3, versículos del 9 al 14, dice, da pues a tu siervo, ¿se acuerdan cuando Salomón le pidió al Señor, le hizo un pedido que agradó al Señor? Y les digo textualmente, es un pedido que fue, vamos, para el Señor, donde Él realmente halló gracia. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Por eso les digo que el discernir es eso también, juzgar, pero juzgar para bien. Para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó, o sea, cayó en gracia ante los ojos del Señor. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos,
y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. En el nombre de Jesús. Es otro versículo, otra situación, otra historia, gran historia, por la que tenemos que nosotros anhelar este don de discernimiento. ¿Vale? De hecho, ustedes en conclusión pueden darse cuenta que la solicitud de discernimiento de Salomón agradó tanto al Señor que no solamente le dio a Salomón no un corazón entendido, un corazón no que discierna, sino exactamente le dio más todavía de lo que pidió, le dio riquezas, ¿no? Honor, ¿vale? Y porque hay un tema muy importante. El Espíritu de Dios, ¿vale? El Espíritu de Dios con el Espíritu Santo de Dios se puede distinguir. Incluso nosotros sabemos que reprendemos todo espíritu anticristo en el nombre de Jesús, ¿vale? Como hijos de Dios. Ese es un mensaje para el cuerpo de Cristo. Yo lo he entendido así. Yo digo, wow. Y miren, es con toda libertad para quien quiera compartir este mensaje. En el libro de Juan, primera de Juan, ¿vale? En el capítulo 4, versículos del 1 al 6, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en este mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Distinguir de lo bueno y de lo malo. ¿Por qué? Porque, ¿saben? Es un tema en la que yo tengo en mi corazón decirte este mensaje a ti. No solamente para que tomes tus decisiones, sino para que con el don de discernimiento de espíritus que da el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesús, y que tú puedes anhelarlo si crees no tenerlo, pero yo creo que sí, porque si tú eres hijo de Dios, has recibido el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién está en ti? El Espíritu Santo de Dios. Y Él nos da el discernimiento. Entonces, ¿qué pasa? Este don hay que entrenarlo, ¿vale? Sea para la asignación que el Señor te ha dado, sea para tu vida personal, ¿vale? Y es muy importante trabajarlo, ponerse a trabajar en ello. ¿Saben por qué? Porque con eso, incluso sin exagerarte, salvas vidas. También sabes que con ello evangelizas, con ello haces la obra del Señor, con ello también sabes distinguir exactamente de lo bueno y de lo malo, ¿vale? Cuando tú estás recibiendo una palabra, disciernes, ¿por qué me da esta palabra? No, sabes si viene del Señor o no, de parte del Señor. Disciernes también si de repente la persona que se te acerca a ti, ¿vale? Con esto no hay que andar como radar, no, sino disciernes situaciones que te ponen alerta el Espíritu Santo, porque Él te va avisando las cosas que ha de acontecer, o exactamente te da la palabra el día que tú estás orando, una palabra te da previo a una situación que tú tienes que enfrentar, ¿vale? Y discernir, ¿vale? Y discernir
el por qué. Y esto me trae memoria. Recuerdo un testimonio de una jovencita que exactamente que el Señor le dio una palabra, le dijo, el que conspirare contra mí ante mí caerá. Y yo dije, ese es mi versículo porque es uno de mis versículos favoritos de Isaías y que lo tengo ya hace un buen tiempo. Y entonces, claro, yo dije, bueno, qué bien le he dado esa palabra. Y creo que pasaron las semanas y alguien, un hombre se metió a su departamento y la quería violar. Entonces ella se recordó de la palabra que había estado meditando. Si alguien conspirare contra mí ante mí caerá. Declarándola para ella, ¿vale? Vivificándola para ella. Porque si alguien conspira contra un hijo de Dios, es sin Dios, obviamente. Y entonces, en ese momento, ella declarando y comenzó a decir, el que me toca a mí, toca a la niña del ojo de Dios. Y seguirá declarando la palabra. Si tú me vas a hacer algo, lo que vas a hacer, le vas a hacer a Dios, no a mí. Y en ese momento, a este hombre que le quería violar, le entró un temor de Dios. Y que no le quedó otra que irse en el nombre de Jesús. La palabra de Dios que el Señor te está dando o te ha estado dando, y en que diferentes situaciones, no la desprecies, ¿vale? No. Medítala, búscala, persevera, muéstrame, Señor, ¿qué me quieres decir con esta palabra? En el nombre de Jesús. Mira, el Señor, algo que repite mucho mi madre espiritual, la pastora, dice, mira, el Señor puede usar a un burro, porque es bíblico, el Señor usa un burro para hablar a sus hijos, o sea, el Señor puede usar a la persona que el Señor crea conveniente, o también te puede usar por medio, de repente un anuncio, te puede, no sé, por diferentes medios, por la palabra de Dios, puede usar a un niño, y exactamente, y es una tremenda bendición. Es una tremenda bendición y no la desprecies para nada. Está atento a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eso bendice tu vida, también protege tu vida, ¿vale? Y también edifica no solo tu vida, sino también te sirve para edificar a otros, ¿vale? Ya sea un familiar o en tu misma iglesia, ¿vale? A otras personas, porque tú pasaste esa situación y de repente te encuentras con una situación que una hermana, amigo o familiar está viviendo esa misma situación que tú ya venciste por la gracia de Dios, ¿vale? Y esto ¿a qué voy? Que si nos dice aquí, probad los espíritus si son de Dios, ¿vale? Porque a veces hemos tenido situaciones en las que hemos tenido amistades o que sabemos que no debemos estar con ellos o con ellas, y discernir exactamente cuál es la voluntad del Señor, porque sabemos que todos estamos llamados para evangelizar, para hablar, para buscar la reconciliación del hombre con el Señor, porque el Señor es el que los está buscando, ¿verdad? Ellos no conocen al Señor. Y saber exactamente hasta dónde nosotros estar con el tema de la palabra, de evangelizarles a las personas, a tus amigos, a tus amistades, a tu entorno, o incluso cuando estás yendo a evangelizar a un lugar determinado, es muy importante. Te doy como testimonio que es muy importante que aunque tú tengas días establecidos con tu grupo, porque hay que seguir un orden. Si deciden ir un día a la semana o 2 días a la semana a determinada hora a evangelizar a una zona que ya han acordado, es importante, igual que el responsable o el grupo, pregunte al Señor si ese día deben de ir. Y yo decía, ¿por qué, María? Porque el Espíritu Santo sabe en qué lugar tenemos que estar a la hora correcta, con las personas correctas. Él sabe exactamente, porque de repente a esa hora te necesita que estés en otro lugar. O, en este caso, tú estar en lo que el Señor quiere que estés, de repente, incluso en tu casa, en tu vida personal. Y recuerdo que algo que me enseñó el Espíritu Santo en intimidad es que justamente en el grupo
el evangelismo, tenía, yo recuerdo que me puso que me quedara a interceder. Entonces le dije a mis 2 compañeras que ellas fueran, o previo a esto, le avisé, obviamente, le hice saber, le compartí lo que el Señor puso en mi corazón, a mi responsable, en este caso el pastor, ¿no?, de la iglesia, y me quedé, y todo es previo. Entonces, claro, ya personalmente le digo, pastor, esta situación de que me tengo que quedar, y bueno, yo creo que es el Señor, ¿no? Y me dijo, es así, me dijo, es así. Ah, ya, entonces sabía que teníamos que seguir rotando, ¿no? Pero fue de verdad gracia del Espíritu Santo, gracia del Señor, porque fue para prevenir situaciones. Y por eso soy de la idea de que aunque ustedes tengan, y tengo claro, que aunque ustedes tengan días fijos, y hablo porque este vídeo yo sé que lo escuchan en diferentes iglesias por la gracia de Dios, ¿vale? Y también personas que están conociendo al Señor Jesucristo, y aquellos que están en este proceso, y decirles exactamente que ustedes disciernan si ese día que ustedes han quedado a esa hora tienen que ir. Aunque tengan días establecidos, pregunten al Espíritu Santo de Dios. Van a prevenir muchas cosas en sus vidas, ¿vale? Porque el Espíritu Santo es el que les pone en alerta. Le ha de avisar si alguno de repente del grupo discierne algo que le está poniendo en su corazón, no ir ese día, compártalo con su responsable. El Señor sabe lo que pasa. Sabemos que, lo dicho, está la voz de Dios y está la voz del enemigo del alma. Entonces, mejor hay que confirmarlo, ¿no? Pero para eso hay que entrenar el don de discernimiento de espíritus. Y el Señor nos va enseñando. Hay un tema que a veces, por el temor de decir, a veces decimos, oh no, y si me equivoco, lo que estoy discerniendo es normal, somos humanos. Pero miren, en el tiempo que por la gracia de Dios estoy exactamente aprendiendo del Señor, ya este abril cumplí 9 años que empecé a asistir a una iglesia cristiana, y yo encantada a mi vida en Cristo, y que he pasado diferentes procesos, y cada uno va siguiendo, ¿no? De acuerdo exactamente a lo que el Espíritu Santo va tratando en nuestras vidas. Y yo lo que digo, Señor, wow, en su gracia que me hizo entender cosas, situaciones que yo de repente no entendía, pero bueno, si el Señor me pone esa inquietud, pues a ponerme en ello, ¿no? Y era que es muy importante el que ustedes tomen esa decisión, esa gran decisión de enfocarse y de pedir al Señor que ensanche en ese territorio. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy perverso, trata de buscar enemistades entre hermanos. Y de repente esta persona, vamos a decir aquí como ejemplo, está intercediendo por ti. Y tú de pronto, no sabes, de pronto, el enemigo viene con una voz mentirosa hacia ti y te comienza a hablar mal de esta persona que está intercediendo por ti, que el Señor le pone en su corazón, en su intimidad, interceder por ti. Y lo digo porque he experimentado ello. Y esta persona te está bendiciendo, ¿vale? Pero el enemigo viene con voces mentirosas. Y viví una situación en la que el Señor me mostró exactamente una persona que lee la Biblia, que tiene mucha luz, pero lo dicho, todos, eso lo aprendí también en la iglesia donde asisto, todos tenemos que distinguir la voz, la que es de Dios, la que es de nosotros, la que es del enemigo.
distinguirla. Y yo recuerdo que vi que esta persona habían dos demonios eran, que le hablaban a sus oídos de mí. Y yo, wow, y yo me quedaba como que no sabía qué hacer con esa situación que estaba viendo, aparte que ya lo había percibido. Que no era esto de que me lo inventé o de que por ahí pasó este pensamiento. No. ¿Qué creen? Como el Espíritu Santo nos guía con su hermoso Santo Espíritu a ser hijos de Dios, a los 2 días, yo creo que fue un martes, el pastor de la iglesia empezó una enseñanza de las voces del enemigo. Y yo, wow, eso para mí fue una bendición porque recuerdo que llamó a alguien a la radio y la persona que llamó estaba pasando una situación parecida a la mía. Y entonces la misma oración que hizo el pastor para esta persona, pues yo también hice la oración ahí en un momento porque era que yo no sabía, o sea, uno sabe que si una persona lee la Biblia, pues está más llena del Espíritu Santo, y es así. Pero somos humanos, ¿saben por qué? Y entendí con esta palabra a no juzgar esa situación. Y no debemos de juzgar, más bien discernir. Porque dice, piensa todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, ¿verdad? Hay un versículo. Porque si el apóstol Juan se equivocó, ¿y cómo les digo que se equivocó? El apóstol Juan, el apóstol, que en el mismo libro de Juan se llama, ¿no? El amado, ¿no? El apóstol amado, ¿no? Que el Señor le mostró tremendas revelaciones, ¿vale? Que lo vemos, ¿no? En la Biblia. Y el mismo apóstol exactamente se equivocó al querer doblar sus rodillas ante un ángel. Él sabiendo de la presencia de Dios, viviendo la presencia de Dios, caminando con el Señor Jesucristo, en ese momento no discernió que estaba delante de un ángel. Y se los digo, está en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 10. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, en el nombre de Jesús. Y digo, wow, si Juan, el apóstol Juan, en ese momento, si dan cuenta, se equivocó, ¿no? Al querer doblar sus rodillas ante el ángel. Imagínate, todo ser humano, el único perfecto es el Señor Jesucristo. Incluso porque yo me extrañaba, digo, ¿por qué en el tiempo que estoy aprendiendo, digo, ¿por qué yo siempre, cuando recién empecé en esto de ir a escuchar la palabra de Dios y todo, me apoyaba mucho en personas que me gustaba escuchar, personas que han tenido 20 años, 25, 30 años en el Evangelio. Y yo, wow, porque puedo aprender, ¿no? Y me buscaba de ello. De hecho, incluso si yo veía que alguien ha pasado toda su vida en vida de Cristo, me buscaba estar con la persona, ¿no? O de alguna manera escucharle, digo, wow, saben mucho, ¿no? De la palabra, he leído mucho y claro, me rodeaba de ello, ¿no? De personas así, porque, pero no, entendí, no es tanto cuántos años estás con el Señor, sino cuánta intimidad puedes tener con el Señor. Y con ello, no me estoy autoproclamando de profeta, ni tampoco me estoy diciendo, wow, tremendo discernimiento, no, sino decir que el Señor ya
ya dio los dones de su Santo Espíritu. Que Él te muestre que hay que ejercitarlos, que hay que andar con ellos. Por eso es que yo decía, no sé si es el tiempo yo de compartir este mensaje, porque hay mensajes que el Señor nos va dando, me va dando, y sé que todavía no es el tiempo de compartirlo. Entonces, al menos no lo percibo así. Y hay situaciones, ¿por qué? Incluso para irte a comprar algún objeto. Y a veces algunas personas lo confunden como misticismo o como situaciones, pero les digo, por su gracia, por eso les digo y lo repito, es por su gracia. De hecho, por su gracia somos lo que somos. Situaciones que el Señor me ha prevenido, situaciones que el Señor me ha mostrado para mi vida, para mi familia, es muy importante. Ahora con la palabra de Dios sé que debo de procurar más anhelar este don, ensanchar el territorio de este don. En el nombre del Señor Jesús, que por gracia el Señor me ha dado, pero necesito aprender más, necesito entenderlo más. Y te comparto este mensaje para que tú también exactamente te enfoques en ello, porque a veces hay situaciones, ¿vale? Que tú exactamente quieres emprender un negocio, quieres exactamente, el Señor ha puesto en tu corazón un nuevo tema para tu obra, para la obra que Él te ha llamado, nuevos retos, y de repente no estás discerniendo el tiempo, no estás discerniendo las personas correctas en tu entorno, de repente te estás dejando guiar por, digamos, por ver personas que, bueno, te caigan bien y no por discernir, ¿vale? Con su Santo Espíritu del Señor. Entonces, es tan importante, ahora lo veo mucho más importante, incluso les voy a decir, les voy a dar estos testimonios. Miren, y se me viene a compartir este primero. Ya hace como 3 o 4 años, 3 años era, el Señor me mostró una situación sobre que veía como en Perú aquí, por ciertas temporadas, ahora ya no está sucediendo mucho, gracias a Dios, pero en ciertas zonas, sobre todo en la sierra, ocurría mucho de los huaicos, es decir, desbordes de lodo, de barro, montañas así, desvaneciéndose. Y vi esa situación y me alertó. Entonces me dio para orar como podía en ese momento, con la ayuda del Señor, completamente. A la semana que me entero que un tío mío, bueno, en realidad es un primo hermano mío, pero por su edad le digo tío por respeto y cariño, él y su familia estaban en un lugar donde se rompió el puente del río, y ustedes se acordarán, lo digo, del río Virú, y se desbordó el Huaico. Pero gracias a Dios que ninguno de los miembros de mi familia estuvieron en su casa. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús, se desbordó ello, se llevó todas las casas, todo ese lodo, se llevaron todas las casas. Ya se imagina, todo lo taparon porque es un huaico. ¿Saben qué es un huaico? Bueno, en Madrid de repente no saben qué es un huaico, pero se desborda toda una montaña, todo como un desvanecimiento. Y si se sale el río y el río Virú, wow. Y fue esta situación en el día, porque si esa situación pasa en la noche, todos hubieran muerto. Y entonces es eso, a que disiernas, porque el Señor nos habla todos los días, nos habla constantemente, incluso te da una palabra para darle a una persona. He aquí mi recordatorio, no desprecies ninguna palabra del Señor, la palabra de Dios es profética. Y si alguien te pone en su corazón al darte una palabra, mira, vale, lo conversas con papá Dios, ¿vale? ¿Por qué? Porque también viví esta situación, y esto lo digo como testimonio, porque ya estoy en la parte de testimonios, decirte que por qué sustento y por qué creo y por qué me gusta que exactamente se enfoque sobre este tema, de no despreciar la palabra de Dios. Porque, miren, yo recuerdo que a mí el Señor me puso en oración, y es para que también tratar conmigo, con mi carácter, con mi
conmigo, porque yo decía, wow, me dio una palabra para darle a una persona que para mí sabe muchísimo de la palabra de Dios. Y claro, como que yo no me veía de darle una palabra, porque me decía que le dé esa palabra, que era para su esposa. Y yo decía, me hacía preguntas yo misma, y yo decía al Señor, le preguntaba sobre esto, pedía confirmación, hasta que llegó su momento, que bueno, ya, le doy la palabra. Y la persona no lo aceptó, no, o sea, me refiero a el Salmo 121 de protección, uno de los versículos. Y le mando la palabra, eran 2 versículos de protección, ahora no lo recuerdo el número, pero hermosa la palabra, ya saben, el Salmo 121. Y bueno, yo cumplí, me quedé bien con papá, porque hallé paz, porque estaba intranquila, estaba que no tenía paz, que si le doy y no le doy, que esto, que el otro. Pero era tratar conmigo en ese entonces el Señor. Y resulta que a los días, ni siquiera pasó una semana, la esposa casi tuvo un accidente. Le digo casi, ¿por qué? Porque ella estaba conduciendo por el carril correcto y se metió alguien. Y ella, gracias a Dios, pudo desviarlo, ese otro coche. Entonces, y justamente el Salmo 121, el versículo, la cita bíblica, se trataba del tema de la protección. Y por eso es que estaba inquieta, que no sabía cómo hacerle llegar la palabra. Pero la persona que le envié la palabra a su esposo no lo recibió bien, porque yo pensaba que era la persona correcta a la que tenía que darle. No lo tomó bien. Entonces, me refiero que me respondió con otra cosa, ¿no? Pero bueno, no tiene sentido ahora decirlo. Pero dice, con ello, con todo lo que les estoy diciendo y estos testimonios, es fomentar el buen discernimiento, ¿vale? El discernimiento del Señor, el discernimiento de su Santo Espíritu. Porque si se discierne algo que no es del Señor, que de su Santo Espíritu, ¿vale? Se puede dañar no solo al hermano, a la hermana, a tu familia, ¿vale? Y de hecho, te doy como testimonio, hace unas semanas alguien me pidió para orar por una persona que tiene el diagnóstico de cáncer y hace poco ha recibido al Señor Jesús. Y gracias a Dios por eso, es una joven. Y yo, wow, vamos a orar. Y no es que me puse a orar, largo, entendido, no. En el momento que me puse en mi corazón del Señor de orar, ahí, en ese momento, al final de la oración, que fue corta y precisa, que claramente esto incluso salió de un ritual satánico, había participado en un ritual satánico. Entonces, con mucho temor de Dios, teniendo mucho cuidado, hablé con la persona que me había pedido la oración. Mira, le digo, esto he tenido la oración y lo que le puedo decir es que se acercara exactamente a su pastor, ¿no? O sea, decirle que se acerque al pastor que pues en este tiempo el Señor le ha dado, porque el Señor es que guía toda verdad, ¿no? Y eso es lo que le puedo decir, porque tiene que abrir su corazón, ¿no? Con ese tema y renunciar a eso, ¿no? Y claro, confirmé con el familiar y me dice el familiar, de hecho, por la persona que me pidieron orar, yo no tengo ni una foto, no sé nada de su vida, no conozco, no la conozco en conclusión, ni tenía referencias de nada. Y efectivamente el familiar me dijo que también había percibido que algo de eso. Y una amistad me dice de ella que también está pidiendo oración por esta misma persona con este diagnóstico de cáncer, que incluso se había manifestado. Y ya les digo, yo no le conocía nada. Y eso fue, en esa oración, fue por el Espíritu Santo de Dios,
¿vale? El Espíritu Santo de Dios te alerta porque quiere sanarla, pero tiene que renunciar a ello, a ese ritual. Lo digo como testimonio, ¿vale? Y es eso, porque dice aquí, en la palabra de Dios, dice, y te dejo este filtro para que tú puedas, que hace un momento lo había compartido, ¿vale? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Ya habíamos hablado que no desprecies exactamente la palabra que te dan, al contrario, valórala, tómala, pregúntale a papá, ¿vale? Inclusive te da el discernimiento del Señor para, si el Señor pone el tiempo para ayunar, y lo vas confirmando. Si tú haces una iglesia, pues tienes a tus profetas que son tus pastores y recibes exactamente la confirmación, ¿no? Pero acá nos dice en Colosenses capítulo 3, versículos del 14 al 16, dice, sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de perfecta unión, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes, con todas sus riquezas, instrúyanse y amonéstense unos a otros. Con toda sabiduría, con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Y lo dicho, no, sabemos que no podemos estar con chismes ni murmuraciones. Si tú ensanchas tu territorio de discernimiento de espíritus, guiada por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios que ensancha este don en ti, tú no vas a necesitar que alguien venga y te cuente las cosas. Lo vas a discernir, el Señor te lo va a mostrar. El Señor te va a mostrar. ¿Por qué? Porque así evitas de caer en chisme, en crítica sobre otras personas, ¿vale? Y también exactamente sabes de que vas a actuar conforme a la dirección del Espíritu Santo. Porque ¿qué pasa? Si tú primero te llenas de la voz del hombre o de la mujer que te habla de otra persona, en tu trabajo, en tu iglesia, en cualquier entorno, y no has escuchado al Espíritu Santo, y lo haces al revés, primero escuchas al hombre y después a Dios, quieres escucharlo, ya tu corazón está lleno de esas críticas. Y sabemos que no podemos estar en ello, ¿vale? Entonces, es en ello que nosotros tenemos que andar, ¿no? Con la ayuda del Señor. Y miren, me estoy recordando de la Santa Cena, no lo había encontrado aquí, pero recuerdo que, wow, que hay lugares, incluso tu trabajo, que hay un propósito. Tú dices, pero ¿por qué estoy en este trabajo y poquito tiempo? Y a veces tú dices, oh, ¿y qué será? O a veces, ¿qué será? De repente a alguien tú le comentas, he estado tan poquito tiempo en ese trabajo y dice, ay, ¿qué habrás hecho? O algo. Mira, lo dicho, como hemos empezado esta prédica, en sus manos están nuestros tiempos. Y Él sabe el lugar en el que tenemos que estar en el lugar correcto, a la hora correcta y con las personas correctas. Y he estado diciendo este tiempo con la sonrisa correcta y el carácter correcto, ¿vale? Guiados, sometidos a la bondad y la gracia de Dios, en el nombre de Jesús. Y es eso que yo recuerdo claramente, ahora se me viene este testimonio, que tiene que ver con el discernimiento. Resulta de que estaba con eso, de que en mi trabajo hubo un sorteo, no, hubo como una premiación, ¿vale? De que el que llegara al primer puesto o los que llegaran con un determinado puntaje, en ese tiempo yo vendía crédito por teléfono y en una semana tenías que hacer un determinado importe. Y el que, en este caso creo que el que llegaba primero o los primeros, yo estaba en cero, o sea, en cero, así tal cual les digo. Y de pronto me entró una llamada donde la persona pidió mucho dinero, o sea,
y para el tiempo que pidió a pagarlo, era bastante. O sea, le salía cuenta a la empresa. Entonces, bueno, hice la gestión, el trabajo que para la cual me habían contratado, ¿no? Hice el trabajo y de verdad que yo pensaba que yo no me iban a premiar, y me sorprendió porque en una semana y me confirmaron que me iban a dar unas entradas para un evento, ¿vale? Por eso hay que discernir que aunque sea un evento público y que algunos llaman paganos, hay que discernir. Pero cuando recibí esto de las entradas, dije, esto de un evento donde iban a asistir personas famosas, artistas, es muy conocido, no quiero mencionar el nombre ni lugar, pero que gente muy famosa, y era para estar en la zona VIP. Pero a mí lo que yo recibí es exactamente de ir con alguien de la iglesia, porque yo en ese tiempo no evangelizaba, no le hablaba a la gente, no me acercaba a hablarle a la gente del Señor Jesús. Pero yo quería que alguien de la iglesia, que lleva tiempo en la iglesia, que le habla a la otra gente, que evangeliza, pues le hable a las personas a las que justamente en el evento que íbamos a estar, ¿no? Y eso era mi enfoque. Entonces, pero de hecho estaba como nerviosa, como que estaba inquieta. Entonces, lo que hice fue acercarme al pastor de la iglesia y le dije, pastor, mire, que me han dado esto para este evento. Y le comenté, que no le enseñé la entrada, no le enseñé la entrada, pero mire, pero me gustaría ir con alguien para que le hablen del Señor, ¿no? Y me dijo, escoge con quién, o sea, vale. Entonces trataba de ver una persona y preguntando al Señor, así, hasta que al final fui con una hermana. Y recuerdo que en el lugar que estábamos, en la zona VIP, que es un balcón, toda esta zona, esta parte estaba oscura, porque era un escenario donde se presentaban los artistas, y recuerdo que un momento me aparté de mi compañera del grupo, ¿no? Estaba casi vacío el lugar, gran gente se había ido, y la verdad que no, me estaba como aburriendo. De hecho conocí a una persona famosa, pero no por nombre, y por lo que también aquí desde Perú habíamos visto muchos videoclips de sus canciones, pero no más. Y con eso no quiero decir, ay, que no me gusta escuchar a los artistas y esto, no, sino que no me apetecía. Y la verdad que había dado muchas vueltas para llegar a este lugar, a este recinto donde se estaba haciendo esta presentación. Pero yo veía cómo hablarles a mis compañeros del Señor, para mí era importante eso. Bueno, entonces, ¿saben qué? En esos momentos, cuando el Señor pone a mí, que yo ni siquiera me di cuenta, fue que en el momento que estaba apartada, me dio por estar así, con la mano así estirada, y no me daba cuenta que estaba profetizando sobre toda la gente. Y yo comenzaba a declarar y orar por todos ellos. Me dio esa inspiración de orar por todos ellos, por todos ellos, por todos ellos, por todos. Y declaré, y algo que sí nunca me voy a olvidar, que toda la oración fue declarar que un día aquí van a estar adorando, van a estar alabando al Señor. Eso es lo que me acuerdo, ¿vale? Y de la otra parte de la oración no me acuerdo exactamente, pero no me podían ver porque ellos estaban en la parte baja, toda esta gente que era así, es un auditorio muy grande, y no me podían ver ni tampoco escuchar con el ruido tremendo de la música, pero me dio así, y claro, yo no sabía en ese momento que estaba profetizando, solamente para mí era orar. Y cuando a los 2 años, ¿saben qué pasó en ese mismo lugar? En ese mismo lugar fue tremendo para mí porque, wow, es emocionante decirlo, porque en ese lugar, después de 2 años, fui a ese lugar, pero ya con mis hermanos en la iglesia, y ver tanta gente adorando, alabando al Señor, fue maravilloso. Y ese día
la iglesia donde yo asisto tuvo la responsabilidad por primera vez realizar 10,000 santas cenas. Y gracias, Señor. Y es eso, que no tengas vergüenza, donde te ponga el Señor a orar, discierne su voluntad, discierne su propósito. Salva vidas, ¿sabes? Bendice, y es para salvación. En el nombre del Señor Jesús. Porque si el Señor te pone a que vayas a orar a un lugar determinado, sabes que nosotros podemos orar desde cualquier lugar y gobernamos en medio de nuestros enemigos. Y nosotros enviamos la palabra. Pero te pone el Señor muchas veces para ir a un lugar o para estar en un lugar. No dejes de ir. No dejes de hacerlo. ¿Vale? Y que sea el Espíritu Santo confirmándote. ¿Vale? Y fue, wow, tremenda bendición esto para mí. ¿Y qué es eso? En conclusión, para tu vida personal, para tu familia, para tu entorno, para tu vecindario. Tú no sabes qué situación está viviendo un hogar y el Señor quiere que estés ahí cerca, orando, proclamando, bendiciendo, que ni siquiera sabes los nombres y apellidos de la familia que está ahí, pero el Señor sabe la situación que está pasando esa familia y quiere que ores. Y mire, me acuerdo claramente, incluso para aquellos hermanos y hermanas que están evangelizando, por eso les digo que no se estructuren en que si tienen 2 días para evangelizar, 1 hora o media hora, no se encasillen en eso. Disciernan, Señor, dinos si tú quieres que vayamos a otra hora, hoy día, de repente, no sé cuáles son tus planes, Señor, muéstramelos. Y yo recuerdo que teníamos otros días para ir y me hablé con mi compañera de evangelismo en ese entonces y fuimos a una hora diferente, otro día diferente, y me puso el Señor una calle de la que habíamos pasado más de una vez, pero no tengo yo lista de eventos, ni de celebraciones, de procesiones, ni nada de eso, ni sabía qué día se celebraba ese día. Y recuerdo que claramente llegamos al lugar las 2 y wow, esa calle justamente pequeña tenía adornos así como se ponen así cadenetas en los pueblos para celebración, y tenían la agenda ahí en la calle porque estaba todo adornado, que iba a haber una fiesta pagana. Pero lo fuerte fue que vimos situaciones extrañas y era para orar. ¿Por qué? Porque habían hecho muñecos que no nos daban paz, con ropa de gente, y no era precisamente Año Nuevo, ¿vale? Que a veces algunos queman muñecos, ¿no? No, es ropa de gente, zapatos de gente. Y que habían puesto así como a lo alto, como un altar, ¿no? Entonces lo que nos dio es por orar y por lo que el Señor haya querido prevenir y proteger a la gente que iba a ir a este evento. Así que es eso, enfocarse en procurar, anhelar este don, el don de discernimiento de espíritus, que el Señor ensanche nuestro territorio de don de discernimiento de espíritus, porque también te puedes estar perdiendo una gran amistad, porque te puedes estar perdiendo de repente por no discernir bien ni lo que está detrás, te puedes estar perdiendo de una gran hija espiritual o de un gran hijo espiritual, o puedes estar perdiéndote de un gran padre o madre espiritual, porque el enemigo está con mentiras, ¿vale? Y es callar esas voces diabólicas en el nombre del Señor Jesús, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado para edificarnos los unos a los otros, para hablarnos entre nosotros con salmos, ¿vale? Con salmos, sí, exactamente. Con himnos y cantos espirituales, ¿vale? Entre nosotros, edificándonos, pero también que nos exhortemos, lógicamente, con la palabra. Dice, instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Sabemos que esta palabra de exhortación de sabiduría no daña, ¿vale? No daña. Y lo digo porque también he pasado una situación en la que yo estaba en un lugar, estaba llorando, agradeciendo al Señor,
por tanto favor, por un tema. Gracias, Señor, llorando así, agradeciendo. Y de repente alguien me llama la atención y me dice que ore como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Y yo me he quedado como que, el Señor sabe lo que estaba pasando en ese momento, estaba más bien agradeciendo por su favor. ¿Y saben qué? Lo dicho, si el apóstol Juan se equivocó, imagínense, ya no me enfoco mucho si la persona tiene 50 años, el Evangelio 50 años, no, que tiene todo el respeto y la honra, porque permanecer en Cristo Jesús es una tremenda bendición, ¿vale? Y exactamente eso nos llama el Señor a permanecer, sí, pero no, es exactamente cuánta intimidad tiene con el Señor y recibir por gracia ese favor de Dios. Y yo le entiendo muy bien cuando dice mi padre espiritual que él es como que se sintiera ese favor, ¿no? Ese favor que tiene el Señor, el favor que le da el Señor, como porque él hace la diferencia, Señor, de quién le sirve y no le sirve, ¿no? Y es como que tiene más, como si le da más favor, ¿no? El Señor, o algo así explicó. Y es porque se siente muy amado del Señor, y es muy amado del Señor. Y dice la palabra que nos ama a todos, sin excepción, ¿no? De personas. Pero cuando recibes el favor de Dios en tu corazón, en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, no solo eres libre de toda condenación, sino también te sientes tan amado que crees que eres la única o el único amado. Pero en el buen sentido de la palabra. Te hace sentir especial el Señor. Y tú, cuando conoces al Señor, no quieres sentirte especial, no quieres vivir tu vida siendo especial para alguien que dio la vida por ti. Y no es cualquier persona, es el Señor de los señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que te amó primero. Él es el Señor, el que te amó y te amará por siempre, ¿vale? Y es exactamente que le recibas a Él como tu único Señor y Salvador, y experimentar una vida en Cristo, recibir la gracia de Dios como un regalo, porque por gracia somos salvos. Si tú recibes al Señor Jesús, haz una oración conmigo, ¿vale? Y envuélvete, empápate de este amor del Señor, de los señores. Nadie te va a amar como Él. Él es el primero, el postrero, el principio del fin. Es el centro de nuestras vidas como hijos de Dios, en el nombre de Jesús. Haz la oración conmigo, recíbele, disfruta, pregúntale: Señor, quiero conocerte en el nombre de Jesús. Repite conmigo: Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Yo hoy te recibo, Señor, como mi único Señor y Salvador. Cambia mi vida completamente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero bendecir a todos mis hermanos con esta hermosa palabra que está en Salmos capítulo 69, ¿vale? Versículo 13, si no me equivoco, sí. Pero sigo orando a ti, porque tú eres la esperanza que me muestra tu favor. En el nombre de Jesús, el favor de Dios nos rodea como un escudo, ¿vale? Su palabra es lámpara a nuestros pies, ¿vale? Y como decimos,